Desde 2015, bajo el proyecto global Health Policy Plus, financiado por USAID, el programa Políticas en Salud y Educación HEP Plus en Guatemala ha trabajado para fortalecer la capacidad de los socios en navegar dentro de entornos complejos y avanzar en el diseño, implementación y financiamiento efectivo de políticas alineadas con las prioridades del país. Conforme a su mandato de fortalecer las políticas de salud enfocadas en planificación familiar y salud reproductiva, también apoyó al Ministerio de Salud y a las organizaciones de sociedad civil para responder y mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19. Para esto, el programa centró sus acciones en las áreas principales de la iniciativa global: políticas, financiamiento, rendición de cuentas, transparencia y abogacía. Las actividades multifacéticas del programa apoyaron estas áreas a través de 4 componentes. HEP Plus apoyó el proceso de descentralización del organismo ejecutivo, especialmente del sector salud, con el fin de lograr gobernanza, eficiencia, rendición de cuentas y transparencia en el gasto público. Uno de los grandes logros de este proceso, coordinado con el gobierno, fue priorizar la descentralización e implementar la Agenda Nacional de Descentralización. Todas las instituciones del Estado están en este proceso de descentralización, ¿verdad? Y hoy está la ruta de descentralización, previo estaba la agenda, ¿verdad? Las municipalidades que ya pueden aceptar algún tipo de estas delegaciones, evaluar cuáles son los resultados positivos para poderlos practicar y cuáles son las limitaciones para poder mejorar y tomar planes de contingencia que vengan realmente a lograr lo que se espera, una descentralización que sea eficiente. Para proporcionar mayor transparencia y eficiencia en la administración del sector salud, HEP Plus apoyó al Ministerio de Salud en el desarrollo del Plan de Descentralización de Salud y la implementación del presupuesto por resultados, así como en la actualización del Plan Estratégico Institucional y la creación de las oficinas de agua y saneamiento en las 29 direcciones de área de salud de todo el país, que permite estandarizar la planificación y priorización de los proyectos de agua a nivel local para mejorar el acceso a agua potable. Lo cual pues nos va a permitir el acercamiento de los servicios a las personas que viven en las comunidades postergadas. Con el apoyo de HEP Plus, se estandarizó el proceso de vigilancia y control de la calidad del agua en el espacio intermunicipal de las mancomunidades que atienden cuencas hidrográficas y que proporcionan servicios para el manejo integral de residuos sólidos y tratamiento de aguas residuales. HEP Plus también apoyó el desarrollo de capacidades del gobierno central y municipalidades para mejorar la gestión de los recursos públicos y la calidad de prestación de los servicios. En este proceso, se invirtió en la transición hacia plataformas de telecapacitación y diplomados con modalidad híbrida. Con la asistencia técnica brindada por HEP Plus, el Ministerio desarrolló la Agenda Digital de Salud, la cual contiene orientaciones para transformar el sistema de salud con base en las tecnologías de información y comunicación como la telecapacitación, la telemedicina y las herramientas para la gestión y control de los recursos humanos, almacenes de suministros, adquisiciones y el presupuesto. HEP Plus también trabajó estrechamente con grupos multisectoriales, grupos de la sociedad civil y otros actores locales, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Para apoyar en la formulación e implementación de políticas que abordan las inequidades en los servicios de salud en las áreas de planificación familiar y salud reproductiva. Para mejorar la administración de los recursos de planificación familiar, HEP Plus trabajó estrechamente con la Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos, la CNAA y el OSAR Guatemala, para monitorear la asignación y ejecución del presupuesto proveniente del 15% del impuesto a bebidas alcohólicas, para invertirlo en insumos de planificación familiar y salud reproductiva. Como parte de este monitoreo, la CNAA maneja el sistema de indicadores de planificación familiar, desarrollado por HEP Plus, que compila información del Ministerio de Salud, APROFAM y el ICS. Esta dirección de trabajo hacia esas poblaciones hace que el esfuerzo a nivel de todos los sectores sea importante para poder reposicionar el tema de la planificación familiar en el marco de los derechos humanos, también en el tema de la obligación que tenemos como servicios de salud de proveer la información, la oferta y el acceso a los métodos de planificación familiar. Apoyó en la conformación de subcomités departamentales de aseguramiento de anticonceptivos y desarrolló una guía para su uso en los servicios del Ministerio de Salud. Los subcomités se han convertido en escenarios de coordinación y rendición de cuentas, siendo los brazos locales de la CNAA.
Vigilar que estos métodos sean modernos, seguros y que puedan tener la calidad que las usuarias merecen y necesitan. Uno de los principales logros es la integración de la parte logística y la parte técnica en la red de servicios del primer nivel de atención en temas de planificación familiar. Se ha trabajado mucho en cuanto a la promoción de los servicios de planificación familiar, las clínicas que existen, los diferentes distritos en los que están. Para mejorar las intervenciones en nutrición a nivel local, HEP Plus apoyó al INCAP para el desarrollo de la línea de base de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. Apoyó a las municipalidades de San Rafael, Pie de la Cuesta, en San Marcos, Zacapulas, en Quiché, y Chiantla, en Huehuetenango, para formular y aprobar sus políticas de seguridad alimentaria y nutricional que tienen el fin de orientar la inversión municipal para atender los problemas de nutrición. La importancia radica en conocer realmente el contexto de la realidad, conocer las consecuencias tanto básicas como subyacentes que existen, visibilizar la necesidad que existe a nivel del territorio, y estamos confiados de que tomados de las manos de las autoridades, principalmente de la autoridad municipal, y el éxito ya garantiza porque contamos con un acuerdo municipal que va a ser el propulsor de que la política sea funcional. La sociedad civil lideró esfuerzos importantes para mejorar el ambiente político para la planificación familiar, salud reproductiva, nutrición y salud materna, además de la prevención de la migración irregular y el contagio por COVID-19. Estos grupos organizados, integrados por voluntarios, trabajan en estrecha colaboración con el Congreso de la República, el Procurador de los Derechos Humanos, consejos de desarrollo y otros aliados para vigilar la implementación de las leyes y políticas públicas. Estos esfuerzos han sido realizados por el Observatorio en Salud Reproductiva, OSAR, y OSAR Juvenil, la Alianza Nacional de Mujeres Indígenas, Alian Mizar, la Red de Hombres y la Red de Jóvenes Artistas por la Justicia Social. La generación de alianzas de los grupos de sociedad civil con otros socios auspiciados por USAID, con el sector privado, ONGs, y organizaciones públicas, propició resultados conjuntos que abordan la equidad de género, construcción de capacidades, pueblos indígenas, juventud y otros. El OSAR y OSAR Juvenil llevaron a cabo diversas actividades para promover que los servicios de salud sexual y reproductiva sean entregados efectivamente. El trabajo realizado por el OSAR Juvenil en las mesas biministeriales del Acuerdo Prevenir con Educación y las mesas del Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes, así como el monitoreo de los servicios amigables para jóvenes, permitieron reconocer las fortalezas y debilidades de los servicios de salud con el fin de reactivarlos y encaminarlos a fortalecer las estrategias que brindan atención integral a adolescentes. La información que genera el OSAR y OSAR Juvenil es de vital importancia para utilizarla en procesos de abogacía y para retroalimentar a los servicios de salud. La Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas, Alian Mizar, es una organización que vela por los derechos sexuales, reproductivos y nutricionales de las mujeres indígenas. En la Alian Mizar, las lideresas indígenas crecieron en sus habilidades de abogacía y diálogo político, posicionando a esta organización como referente de defensa e incidencia en el organismo ejecutivo y legislativo. Sus acciones de incidencia llevaron al Congreso a aprobar la ley que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años. La Red de Hombres es otro grupo de sociedad civil, conformado por hombres, que promueven las nuevas masculinidades como enfoque para la defensa de la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y la corresponsabilidad de los hombres en la salud sexual y reproductiva, así como en la crianza de los hijos. Además, fue pionera en el país en promover el enfoque de nuevas masculinidades. Como parte de su incidencia, la Red de Hombres coordinó acciones con congresistas para impulsar una ley que aumenta el periodo de licencia paternal. En coordinación con el Ministerio de Salud, desarrolló e implementó el Manual para la Promoción de la Participación Masculina y la Paternidad Responsable en la Salud Reproductiva, el cual fue enviado por el Ministerio de Salud a los distritos de salud de todo el país para su implementación. Este documento lo que busca es realmente involucrar o promover la participación de los hombres en la salud, y no solamente hablamos de la salud reproductiva de su pareja, sino en su propia salud. La Red de Jóvenes Artistas por la Justicia Social está conformada por jóvenes que se dedican al canto, composición, poesía, pintura y dibujo, a través de las cuales inciden por la justicia social y por la mejora de oportunidades para la juventud, y así disminuir la migración irregular y prevenir embarazos en adolescentes. Esta red realizó concursos de arte a los que se unieron diversas organizaciones
organizaciones privadas y de gobierno. Los mensajes han llegado a miles de jóvenes a través de las redes sociales, la radio y la televisión local. Han quedado impresos en las miles de mentes jóvenes que ahora encuentran una voz diferente para hacerse escuchar. El proyecto termina, pero también nuestra intención es seguir como con esos lazos de colaboración a través de USAID y el seguir promoviendo estos espacios integrales para las juventudes en Guatemala. Los grupos de sociedad civil han sobresalido y ganado espacios en instancias de toma de decisión, como la instancia de consulta y participación social, INCOPAS, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y otros. Las alianzas les han permitido dialogar con diversos actores, a nivel local, regional, nacional e internacional. Como parte de la sostenibilidad de estos grupos de sociedad civil, G+ desarrolló un proceso constante de fortalecimiento de capacidades, con lo que recientemente la Alian Mizar, Red de Hombres y Jóvenes Artistas por la Justicia Social lograron registrarse como ONG, lo que les permitirá gestionar y administrar fondos para continuar aplicando las habilidades de abogacía y diálogo político. Realmente existan cambios en las políticas públicas para que las mujeres tengan mejor acceso a salud, para que en los servicios de salud se brinde esa salud con pertinencia cultural. Podemos nosotras como lideresas, como mujeres, tener toda la intención de trabajar, pero si no hubiésemos tenido el apoyo de USAID, HEP, no hubiésemos podido hacer visible cada una de las realidades que se viven en las comunidades, que viven las mujeres y que viven los niños. En cuanto a los sistemas de información para la toma de decisiones, HEP+ centró su estrategia en herramientas basadas en el empoderamiento del usuario, donde la gobernanza, la usabilidad, la calidad del dato y el uso de los sistemas abiertos se convirtieron en la guía para el desarrollo de las soluciones informáticas. Durante los últimos años, HEP+ se asoció con las organizaciones de gobierno, especialmente con el Ministerio de Salud y la Procuraduría de Derechos Humanos, para aumentar el intercambio de información a través de plataformas digitales. Hemos contado con la asistencia técnica del equipo de USAID a través del proyecto HEP+, quien nos ha estado apoyando con herramientas para mitigar la demanda. Por lo tanto, pues ahora tenemos, gracias a ellos, un enlace dedicado para que el sitio esté soportado ahí. En coordinación con la Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de Salud, G+ diseñó la herramienta de calidad del gasto. Esta herramienta le permite al Ministerio de Salud disponer de mecanismos administrativos y financieros ágiles que facilitan el monitoreo, análisis, seguimiento y medición del nivel de cumplimiento de las metas físicas, según el diseño de la red de categorías programáticas, así como otros indicadores de la gestión administrativa, con el fin de obtener elementos para evaluar la calidad del gasto público de salud en las unidades ejecutoras. La herramienta de ordenamiento territorial es una aplicación web transaccional que permite el ingreso y actualización de los datos de territorio que las áreas y distritos de salud realizan periódicamente y envían al Sistema de Integración de Atención en Salud, SIAS, disminuyendo considerablemente el tiempo y mejorando la calidad de la información. Esto debido a que se dejarán de utilizar archivos de intercambio y se centralizará el ingreso o actualización de la información en la aplicación web. Nos da la opción y la posibilidad, los medios para hacer la supervisión de la atención que se brinda. Cada establecimiento de salud va a conocer la población que está bajo su cargo y de esta forma va a poder gestionar sus recursos financieros, recursos humanos, para brindarle esa atención integral a la población. En estrecha colaboración con la Alian Mizar y la Procuraduría de Derechos Humanos, HEP+ desarrolló y actualizó las herramientas que muestran los resultados del monitoreo anual de la calidad educativa y de la situación de las acciones de la ventana de los 1000 días. Recientemente, HEP+ entregó estas herramientas a la PDH para que se encarguen de su actualización y administración. Las tecnologías de la información nos permiten de manera científica y técnica presentar estas evidencias no solo para la toma de decisiones gubernamentales, sino para el ejercicio ciudadano de auditoría social, y se hace a través de poder tener acceso a la información pública que genera el Estado. Desde el inicio de la pandemia COVID-19 a nivel mundial, el Ministerio de Salud requirió el apoyo de USAID en la preparación frente a la inminente llegada del virus al país. En respuesta, G+ apoyó al Ministerio y posteriormente a la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19, COPRECOVID, en el desarrollo de estrategias, protocolos de atención, planes operativos, guías de atención, seguimiento de contactos y análisis de situación. Capacitó a los proveedores de primera línea en el manejo del paciente crítico y en el uso de los ventiladores
LTV 2200, donados por el gobierno de los Estados Unidos, a través de USAID. Los 50 ventiladores fueron instalados en 8 hospitales priorizados por el Ministerio de Salud. Estas capacitaciones iniciaron con un donativo de USAID y el proyecto EP+, en el cual donaron 50 ventiladores LTV 2200 a nuestro país, los cuales fueron repartidos en 8 hospitales seleccionados por el Ministerio de Salud y Asistencia Social. También apoyó en la entrega de donaciones de USAID, de carpas que fueron utilizadas como hospitales temporales, toma de muestras de hisopados, triaje y puestos de vacunación. Simultáneamente, HEP contribuyó en la formulación e implementación del Plan Nacional de Vacunación, asegurando la coordinación entre el gobierno central y local, así como la concreción de alianzas con el sector privado, la academia y el ejército, para la implementación de centros de bienestar respiratorio, puestos de vacunación y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Registro Ciudadano para la vacunación. Además, brindó apoyo en el uso de plataformas virtuales y redes sociales para capacitar a distancia a trabajadores de salud sobre el manejo del paciente crítico y el uso de equipo de protección personal. Una vez iniciada la vacunación, G+ apoyó en la detección y reporte de eventos adversos asociados a la vacuna, ESAVI, y en el desarrollo de la guía del manejo del paciente post-COVID. Para reforzar el conocimiento en el manejo del cuidado respiratorio, G+ creó 2 centros de simulación con equipo de modelos anatómicos donados por USAID en los hospitales Escuela de Escuintla y San Juan de Dios, para que funcionen como centros de capacitación permanente. Este material pues nos va a ayudar muchísimo porque es un material sumamente profesional que tiene muchas características que nos van a ayudar